¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Nueva edición de Lo que se viene televisión. Daniel, ¿cómo ¿Qué tal? estamos? ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas noches a la audiencia. Bueno, nos vamos a tomar de un trabajo que ha hecho el Instituto por la Igualdad. Es un instituto de la ciudad de Rosario, dirigido, comandado por la gente de Rubén Giustiniani, que hace una evaluación respecto del humor social en relación a la situación económica que estamos atravesando. Y a partir de esa circunstancia vamos a ver cuáles son las expectativas que tiene un grupo de dirigentes políticos respecto de lo que puede pasar en el 2021 en la Argentina, con una economía que está desinflada desde hace un tiempo y que además está atravesada por la pandemia. Y tendremos distintas personas que van a estar hablando sobre este tema, y también charlaremos con Matías Batista, que nos hará un análisis económico de acuerdo o de cara a lo que es este 2021. Sí, sin duda. Bueno, ese es el contenido que vamos a tener. Vamos a hablar también con la gente del Partido Socialista, que tiene una elección interna, y esto es prácticamente una novedad respecto de lo que está ocurriendo con los partidos políticos en la Argentina. Que haya una elección interna, que se le consulte a los afiliados respecto de, bueno, cuál es la orientación finalmente que el partido debe tener, porque las tres líneas que están disputando tienen distintos pensamientos respecto del rol del Partido Socialista. Y estaremos cerrando con un profesor de música, con Rubén Carugui, que toca el trombón, y vamos a estar hablando de distintas actividades que tienen que ver con el trombón, y vamos a meternos un poco también en el instrumento. Bueno, y nosotros vamos a hacer los auspicios y el desarrollo del programa. Bien, veamos qué es lo que dice Rubén Giustiniani respecto de las conclusiones que saca el Instituto por la Igualdad. Esta es una encuesta que se hace trimestralmente, que la hace nuestro Centro de Estudio Igualdad Argentina, donde se hacen 6 preguntas. Las 6 preguntas son 2 referidas a cómo ve la persona entrevistada su situación personal respecto al año anterior y cómo ve su situación que puede llegar a estar el año que viene. 2 preguntas referidas a la situación del país, o sea, esa misma persona, cómo piensa que está el país respecto al año pasado y cómo piensa que el país va a estar el año que viene. Y 2 preguntas sobre la situación presente, si está dispuesta a comprar autos o casas, o sea, compras importantes, y otra pregunta, si está dispuesta a comprar electrodomésticos, compras más elementales, habituales de necesidad. Todo esto construye una fórmula que da un índice de 0 a 100, donde este índice da 33 puntos, es decir, muy por debajo de los 50 puntos, que explica una situación de pesimismo de la sociedad respecto a la situación económica actual. No solamente, esta es la primera encuesta que hacemos en pandemia. Nosotros hace 5 años que venimos haciendo estas encuestas, y en general daba dos cuestiones que se repetían trimestralmente. En primer lugar, la sociedad, o sea, cada encuestado siempre valoriza su situación mejor que la situación del país. Y en segundo lugar, siempre tiene expectativas hacia adelante, es decir, siempre las encuestas anteriores, de años anteriores, daba, a pesar de que la situación presente no estaba bien, tenía expectativas a futuro. En esta encuesta, que es la primera que hacemos en pandemia, daba una desesperanza a futuro, es decir, una poca credibilidad que el año que viene su situación puede estar en mejores condiciones. Es decir, en conclusión y en síntesis, hay una devastación, digamos, una catástrofe de la percepción de la sociedad respecto a su situación económica y social, que claramente viene de una situación económica ya negativa de años anteriores y que se ha profundizado con la cuestión de la pandemia del año pasado y de lo que estamos padeciendo este año. Los números del INDEC últimos son muy preocupantes, la catástrofe de la pobreza
de un 42% de nuestra población y un crecimiento de más de 6 puntos de la medición anterior. Es decir, claramente la pandemia ha profundizado una situación de desigualdad que vos marcás como un elemento fundamental de pérdida de expectativas hacia adelante. Vemos que no hay una situación económica social que se vea que se pueda remontar en el corto plazo ni en la actualidad. Vemos que quienes viven de changas, quienes viven de trabajo informal, prácticamente han visto descender sus ingresos. Quienes tienen un ingreso permanente porque están en un trabajo en blanco, claramente han perdido su poder adquisitivo entre 7 y 8 puntos en los últimos meses. Por lo tanto, la desigualdad, también medido por el índice de Gini, ha aumentado en estos 2 años desde el inicio de la pandemia fuertemente. Es decir, que lo que nos vamos a encontrar cuando veamos una lucecita al final del túnel con las vacunas, con nuestros cuidados, que hay que seguir planteándolos, es que la remontada de una situación económica muy grave va a ser muy difícil. Bien, bueno, puesta de situación, en todo caso, un pantallazo general respecto del tema de la desigualdad en la Argentina, que es una cuestión muy importante, y también el tema de cuáles son las expectativas de la sociedad. Vamos a empezar a transitar en todo caso la opinión de los otros dirigentes políticos que han sido parte de esto o que van a ser parte de este programa. Lo cierto, lo importante es que la primera vez que empezamos a escuchar que una encuesta está hablando de que la expectativa hacia adelante no es buena, o que esa, podemos decir sensación, pero no es sensación, Héctor, en una charla de café, hablando con tus amigos, viendo hacia adelante, y está complejo, está complicado, y es la primera vez que, bueno, ya encuestadoras están determinando lo que están determinando. Un 66% de personas que no tienen una buena expectativa sobre este 2021 y hacia adelante. Es preocupante. Claro. Bueno, pero yo me quedo en todo caso con una cuestión. Una encuesta es una encuesta, no necesariamente es la realidad. A mí me parece que desde ese punto de vista también hay que tenerlo en cuenta. Simplemente es una opinión que se fue valorizando sobre una sociedad que es la sociedad de Rosario. Es cierto lo que dice Daniel, en el sentido de que, bueno, cuando uno tiene sus conversaciones personales aparecen las dudas, pero también pueden llegar a aparecer las expectativas, como es el caso de Ricardo Olivera, el presidente del PJ. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. No, mirá, yo como te lo dije alguna vez, yo soy optimista en el escenario económico futuro de la Argentina, porque creo que hay decisiones de políticas públicas que apuntan a reactivar el consumo fundamentalmente. Y la reactivación del consumo genera un efecto multiplicador inmediato en la economía. La inversión también, pero la inversión es un proyecto más de largo plazo, tiene más tiempo, pero vos cuando le pones plata en el bolsillo a la gente a partir de medidas que tienen que ver con el aumento del consumo, el efecto multiplicador en cada uno de los lugares es importante. O sea, a eso vos le agregás algo que está haciendo el gobierno nacional y provincial con la obra pública de mano de obra intensiva, qué sé yo, construir vivienda, los planes que estamos escuchando. Se combinan dos factores que muestran, a mi modo de ver, un escenario de optimismo, que tal vez se demora un poco porque nadie, por lo menos yo no tenía, no preveía que se iba a dar una cuestión de la segunda ola de pandemia que va a lo mejor a ralentar esto que digo, pero sí. Lo que tengo claro es que el plan de vacunación funciona bien y los sectores tal vez más complicados para mitad de año lo puedan llegar a resolver el tema. Y además hay una decisión del gobierno nacional y provincial de no parar el aparato productivo. Ya hay sectores con reactivación, la industria, el agro, por ahí los más complicados son los del servicio, el Estado tendrá que dar respuesta. Pero me parece que esa decisión política de acompañar un aumento en el consumo me parece que pone algún dato de optimismo. ¿Vos pensás
que un crecimiento del Producto Bruto Interno, como está previsto por los que defienden y los que no defienden este modelo del 5%, cuando ese 5% el efecto es sobre el consumo, sus consecuencias son muy rápidas desde el punto de vista de los resultados. Bien, ¿en qué se asienta en todo caso la opinión de Ricardo Olivera? En el tema del consumo, lo que siempre en todo caso ha apostado el peronismo lo que ha tratado es de resolver la ecuación económica planteando un incremento del consumo. No es la única variable que hay en materia de situación económica. Hay otros factores importantes. Fíjate qué interesante lo que dijo, porque más allá del optimismo planteado con respecto a lo que decía Giustiniani, abre la puerta a la pandemia, de la segunda ola de pandemia, que eso también juega en contra en la expectativa de la gente. Entonces, si uno lo ve desde ese punto de vista, la encuesta que determinó Giustiniani, bueno, tiene una cuota también de incertidumbre hacia adelante. Bien, y Gisela Scaglia, que es dirigente del PRO en la provincia de Santa Fe, es una diputada nacional del PRO que representa a los santafesinos, piensa de esta manera. Y la verdad que, bueno, uno espera o esperaría que sea un año mejor, pero creo que estamos ante un año que va a ser muy difícil en la economía de cada uno de los argentinos, porque la pandemia sigue azotando y este es un tema que no nos va a dejar, por lo menos en lo que va de este año. Y por otro lado, porque el gobierno no tiene un plan económico donde uno pueda decir, bueno, acá nos vamos a apoyar, este es el rumbo económico del gobierno, esto es lo que se propone. Y en ese marco creo que el principal problema que tenemos en nuestra economía, más allá de todo el potencial que tiene la Argentina en términos de sus pymes y sus recursos naturales, es la inflación, una inflación que hoy está descontrolada, que ha llegado al 42%, que la verdad que afecta directamente al bolsillo de cada persona trabajadora. Entonces, cada persona siente que la inflación le come lo poco que puede hacer, ¿no? Y lo poco que le pueden aumentar ese salario o esa posibilidad que tiene de salir a trabajar o ganar un mango más, se lo come sin lugar a dudas la inflación. Por eso va a ser un año lamentablemente muy difícil para los argentinos. Bien, y Gisela termina de meter el dedo en la llaga, ¿no? En el tema de la inflación, una de las cuestiones que preocupan enormemente a la sociedad argentina, fundamentalmente a los más pobres, porque el proceso inflacionario fundamentalmente impacta en el ámbito de lo que son los alimentos, nada más y nada menos. Creo que era la variable que faltaba en estas tres encuestas. Vamos a darle la bienvenida a Matías Batista, ¿te parece? Nuestro analista económico. Bueno, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches para ustedes. Bueno, bien, los venía escuchando. Sí. Venías escuchando esto que es un análisis por lo menos primario respecto de las expectativas que tiene la sociedad y la dirigencia política de lo que va a pasar en materia económica en el país. Tu punto de vista, 3, 4 ideas centrales que te parezcan tengan que ver con el 2021. Bueno, yo creo que la Argentina tiene, yo lo separé el otro día en una presentación grande que hice a nivel nacional en una charla, en un conjunto de fortalezas y debilidades que tiene la Argentina para este 2021. En cuanto vamos a empezar con las fortalezas, la Argentina tiene un tipo de cambio que hoy es competitivo, salvo con Brasil, con el resto de los países estamos competitivos, es un dólar, el dólar oficial, es un dólar competitivo para nuestras exportaciones y lo viene demostrando. Tenemos el ingreso este año de un conjunto enorme de dólares que vienen fruto del campo, que son aproximadamente 10.000 millones de dólares extras que van a entrar en la economía, son 3.500 millones de dólares para que el Estado recaude y pueda recomponer caja, que también son importantes en lo que va del año. Tiene la posibilidad de que el FMI este año va a autorizar una emisión de su moneda y eso va a impactar positivamente en las reservas del Banco Central. Bueno, ese es el conjunto de elementos que tiene la economía, que empieza a recuperarse de lo que fue un año muy, muy difícil y que las perspectivas son que crezca entre un 6,
un 5 o un 7 dependiendo quién lo mide. Ahora, tiene los problemas que ya conocemos y que son graves, ¿no? El problema de la inflación, que lo mencionaba la diputada Scaglia, tiene el problema de que tiene que enfrentar un conjunto de pagos a los organismos internacionales, tanto el FMI como el Club de París, que hay que ver cómo se resuelve esa cuestión. Tiene el problema de la deuda que ya arranca en el año 2024, pero hay que mirarlo de reojo, cómo empezamos a crecer y cómo empezamos a prepararnos para ese momento. Y tiene un problema muy, muy serio en este momento, que es que el ritmo de vacunación viene muy lento y que todo lo que se planificó para el mes de marzo no está ocurriendo. ¿Por qué no está ocurriendo? Porque no llegaron las vacunas, porque no se alcanzó ese ritmo de vacunación esperado, y eso va a impactar muy, bueno, ya lo estamos viendo con el conjunto de restricciones que está llevando adelante el gobierno. Y otro dato muy, muy importante es que el salario, y lo venimos mencionando en las columnas que hacemos en la radio, viene creciendo a un ritmo muy lento en los últimos 3 años y viene perdiendo. Con la inflación viene perdiendo, con los servicios públicos viene perdiendo, con el índice de la construcción viene perdiendo, con los alimentos de una manera brutal, como vos lo mencionás, Héctor. En consecuencia, el panorama es de rebote para la economía, pero con eso no alcanza. Hay que Claro. pensar en un plan real, ¿no? Bueno, vos sabés que en este tema que vos estás planteando, a mí me parece oportuno destacar que a fin de mes se está convocando el Consejo Económico Social para analizar qué es lo que pasa con el salario mínimo vital y móvil en la Argentina. Es un anticiparse 6 meses respecto de cuándo tenían que volver a actualizar ese índice. Y ese índice es muy importante porque en todo caso coloca en el piso absoluto de supervivencia para los argentinos. Ese salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 21.000 pesos, va a pasar a los 26.000. Yo te propongo, en todo caso, Matías, una breve pausa y vamos a estar analizando dos aspectos. El tema de la decisión que ha tomado el Congreso de la Nación de sacar ganancias para los que cobran más de 150.000 pesos mensuales, y el tema de la visión internacional, la relación con el Fondo Monetario Internacional, que es clave respecto de nuestro futuro. Vamos a la pausa. Bien, Daniel, como decíamos, sí. Vamos a hablar con estos 3 dirigentes políticos, con la diputada Scaglia, con Ricardo Olivera, que es diputado provincial, y con Rubén Giustiniani, también diputado provincial, respecto de 2 temas. ¿Qué es lo que ha pasado con la decisión de ganancias y qué es lo que pasa con esa mirada respecto de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional? Empezamos por Scaglia. Por Scaglia. Por Gisela Scaglia, diputada del PRO. Con ganancias yo creo que fue una decisión, si se quiere, acertada. Lo que hay que hacer es desmitificar esta idea de que acá está la panacea de que se arreglan todas las cosas, ¿no? Porque no es que los salarios van a tener grandes aumentos a partir de no pagar ganancias, ¿no? Estamos hablando de que en un salario, en un trabajador que gana 100.000 pesos y ganaba ganancias, lo que va a recibir más son 400, 500 pesos por mes. No es que estamos hablando de una suma muy grande en términos de lo que le descontaba el impuesto. Ahora, sin lugar a dudas, es una noticia positiva pensar que ganancias es un impuesto que empieza como a aumentar esa escala, porque si no estamos atrapados, como te decía recién, ¿no? En el medio de la inflación, pensar que el impuesto a las ganancias sigue afectando a salarios, que hoy ya no podrías pensar que ahí se gana nada, porque digo, cuando un trabajador gana 80.000 pesos, 90.000 pesos, digamos, si tiene una familia y la verdad es que no alcanza y alquilás encima, es un salario que de ganancia no tiene nada. Entonces digo, es correcto tomar esta medida, por eso todos votamos. También hay que llamar la atención o poner la alerta en que esto no es que le va a devolver poder adquisitivo a los trabajadores. Esto me parece que tiene que quedarnos claros. Y respecto a las negociaciones con el fondo, vamos a ver qué pasa esta semana, ¿no? Hay un enviado especial que viene a entender un poco la lógica de la Argentina, a ver cómo la oposición con el oficialismo están trabajando, qué está pasando en la política de nuestro país. Yo creo que muchas veces la política se lleva puesta muchas de las decisiones económicas
y que la política en un año electoral también afecta muchas de las decisiones económicas, pero es necesario que llevemos adelante una negociación seria donde nosotros como oposición vamos a poner todo nuestro aporte y todo el compromiso que haya que poner, porque creemos que es parte de la salida que Argentina tiene que tener. Pero en este camino me parece que lo primero es también hablar de cuál es el plan económico del gobierno. Hoy no se conoce. O sea, hoy no tenemos en claro algo mucho más simple que una negociación con el fondo. El gobierno anunció medidas estrictas para muchos sectores en el marco de la pandemia, de decir que van a cerrar o que les limitan los horarios de apertura, pero no está la contraparte de eso, que es una contraparte económica de, bueno, esa gente va a tener un IFE, va a tener como un aliciente del Estado, bueno, eso no está, ¿no? Entonces eso habla un poco del plan económico del gobierno, que está muy desdibujado, que nunca estuvo y creo que hoy está más desdibujado. En la ronda de consultas tenemos la opinión de Ricardo Olivera, el presidente del Partido Justicialista en la provincia. A ver qué dice. Es así. Vos fíjate que hay 2 o 3 medidas que tienen que ver con esto que comentábamos recién y que es la reactivación a partir del consumo. Una es la del impuesto a las ganancias. Va a haber más de 1 millón de familias o personas que van a estar beneficiadas. Y hay un dato en la economía. Cuando vos generás beneficios para los sectores que más ganan o tienen más ingresos, hay una idea, una propensión al ahorro. Es decir, el tipo que tiene más dinero, cuando tiene más ingreso, da la posibilidad de ahorrar más. En el caso de las clases medias, un aumento de la posibilidad de sus ingresos, en un sector muy pequeño va al ahorro. La mayoría, el 70-80%, está demostrado, tiene propensión marginal al consumo. Lo cual esto ayuda a esto que decíamos anteriormente. Si además le sumamos esta idea que tiene el gobierno nacional y provincial de por lo menos mantener los aumentos salariales como piso el índice de inflación, con la posibilidad de recuperar algunos puntos más, creo que se dan todas las condiciones para ese aumento del consumo. Entonces, en una economía cuyo crecimiento como mínimo va a ser el 5%, donde el sustento del crecimiento es el consumo, bueno, ahí un poco se fundamenta mi optimismo respecto a la segunda parte del año que viene, ¿no? Muy complicado porque este año creo que habría que destinar 17.000, 18.000 millones de dólares y el año que viene lo mismo. A ver, me parece que el Fondo Monetario tomó nota de lo que pasa en el mundo, no solo en la Argentina. Salvo un solo país que fue China, que va a terminar creciendo el 2% de su economía. Todo el resto tiene un escenario parecido a nosotros. Por lo tanto, por ahí uno se sorprende, pero escucha a funcionarios del Fondo Monetario Internacional decir que habría que cobrar impuestos a los que más tienen, apostar más al gasto público para resolver la situación de los que menos tienen. El fondo se está dando cuenta que el proceso de pandemia va a profundizar la desigualdad en el mundo, entre países y dentro de países, entre clases sociales. Nos pasa a nosotros y demás. Entonces, mi optimismo también va acompañado de esta decisión. La negociación que hizo la Argentina con los acreedores privados creo que fue un modelo a imitar por el resto de los países, y me parece que el Fondo Monetario Internacional tiene hoy un rol diferente ante una crisis que es de una magnitud desconocida. No es que el fondo pasó a ser, son carmelitas de calza, sino que la situación del mundo lo lleva a pensar con una idea diferente a lo que es su historia de ajuste, de achicamiento del gasto y demás. Por eso creo que si nosotros logramos estabilizar la pandemia ya por junio, julio, la reactivación económica va a ser un hecho, ¿no? Bueno, 2 puntos de vista. Por un lado, Gisela Scaglia, el diputado Olivera, y también lo tenemos a Rubén Giustiniani, que nos va a dar su apreciación sobre ganancia y sobre su mirada hacia el Fondo Monetario Internacional. La ley sobre ganancia me parece un hecho altamente positivo. El que no se le descuente ganancia hasta sueldo de 150.000 pesos creo que va a producir una posibilidad de un incremento del mercado interno, de la movilización de
de la economía que hace al primer punto que vos planteás, que es un crecimiento que, claro, se da sobre la base de una situación muy, muy negativa del año pasado. O sea, es un crecimiento que parte de números negativos anteriores y por lo tanto es un crecimiento que valorado en sí, que se produce en nichos de la economía muy específicos, que es la construcción, fundamentalmente, que es la movilización a partir de nuevos planes que el gobierno hoy está planteando de construcciones de casas, de inversiones inmobiliarias. Nos parece que esto de la ley de ganancias va a posibilitar mayor dinamismo de la economía en cuanto a mayor gasto que puedan hacer los sectores que hoy están con trabajo fijo y los sectores medios a los cuales no se le va a descontar a partir de los 150.000 pesos. La opinión de Rubén Giustiniani. Entonces, un cierre, Mati. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué es lo que pasa con estas dos variables, ganancias por un lado y el tema de la relación con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, puntualmente con ganancias yo tengo la visión de que era un reclamo necesario de un sector que había que atender, un reclamo de un sector muy importante de los asalariados en la Argentina, pero tengo la observación de que eliminar el impuesto a las ganancias para menos de 150.000 pesos, entre 80.000 y 150.000 pesos, lo que genera es un desequilibrio entre los trabajadores que menos ganan y los que más ganan, y se dirige esa política a un sector que, como bien decía Ricardo Olivera, tiene capacidad de ahorro. Yo no sé cuánto de ese sector lo va a volcar al consumo, probablemente muchos lo vuelquen al ahorro y quizás tengamos una presión extra en el dólar paralelo por esa situación. Yo creo que había que atender el reclamo de este sector y que había que hacerlo mediante mecanismos de deducción con planes que instrumente el gobierno, ya sea de construcción o ya sea de consumo, y ahí te garantizás que con la devolución de las deducciones mediante una factura que puede presentar el contribuyente, ese contribuyente va a gastar en la economía real y no en la economía financiera. Esta es mi mirada respecto de impuesto a las ganancias. Y con respecto al acuerdo a la posibilidad de acuerdo con el FMI y Club de París, bueno, el ministro de Economía está recorriendo los principales países que conforman el G7 y que conforman también el FMI. ¿Para qué? Para buscar destrabar la situación de los pagos que tiene Argentina este año. Tenemos que pagar 7.400 millones de dólares entre Club de París y FMI, y el FMI ya nos dijo que los DEG, que nos va a girar 4.200 millones de DEG en los próximos días al Banco Central, no se pueden usar para compensar deuda. En consecuencia, los problemas que tiene ahora la Argentina en el acuerdo con el FMI empiezan a ser un poco mayores y hay que lograr el consenso para posponer los pagos hasta después de las elecciones, que es la fecha en la cual se piensa acordar, si es que se arriba un acuerdo, pero es necesario acordar sí o sí la cuestión con el FMI sin ceder la soberanía y las necesidades que tiene Argentina de manejar su política económica, porque el FMI te presta, después cuando viene a hacer la reestructuración, se mete en tu casa y decide cuáles son tus gastos. Y eso, la verdad que siempre genera tensión y siempre genera dificultades en cuanto al acuerdo, porque el ajuste y la receta del FMI es siempre la misma: ajustar todas las variables macroeconómicas para que cierren los números y después terminamos en recesiones como las del 2001, ¿no? Matías, muchas gracias y muy buenas noches una vez más por tu participación en el programa. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, vamos a una breve pausa y ya estamos con ustedes. Bien, decíamos nosotros en el arranque del programa que, bueno, nos encontrábamos este fin de semana con una novedad, que un partido político iba a hacer una elección interna, nada más y nada menos, después de mucho tiempo en la Argentina, ¿no? Y eso es parte de la historia del Partido Socialista, que este fin de semana tiene una elección. Elección interna donde hay una mujer como candidata en 125 años de historia del partido. Es la primera vez que sucede esto. Por lo menos sí, a nivel nacional, sin la más mínima duda, ¿no es cierto? Bueno, Mónica Fein, ¿cómo le va? Que dice muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto de hablar con ustedes. Y efectivamente, nuestras elecciones debían haber sido el año pasado,
la suspendimos por la pandemia y la postergamos para este domingo. Y bueno, lamentablemente la situación sanitaria también es bastante compleja y bueno, me toca a mí representar una lista que es la lista oficialista, la que siempre ha llevado a Hermes Wiener, Antonio Bonfatti, que es el actual presidente, a la presidencia del partido, y bueno, ser la primera mujer en ser candidata en un partido que en junio cumple 125 años, así que un buen desafío, y también un desafío para llevar al socialismo con una voz fuerte a nivel nacional, que pueda representar los valores y los principios del socialismo y ayudar a salir de esta polarización, de esta grieta, de esta discusión, me parece, vacía, de quién fue peor, y tratar de construir soluciones para Argentina. Hay una cuestión que tiene que ver con los partidos políticos que están desdibujados a partir de la generación de las alianzas, ¿no es cierto? Las tres listas que participan dentro del Partido Socialista piensan tal vez distinto respecto de este tema, es decir, hay una priorización de alianzas con el peronismo por parte de una lista, otra lista que tiene sus vínculos con el sector relacionado al frente de Juntos por el Cambio, y finalmente ustedes que están expresando en todo caso una continuidad del partido de manera individual. Sí, autónoma diría, con nuestra identidad, que no quiere decir que no vayamos a coaliciones políticas, pero si el socialismo nos lleva sus valores, sus propuestas y sus principios y hacemos una coalición programática, nos encontraremos ante, bueno, un desdibujamiento de nuestras convicciones y nuestras propuestas. Bueno, en eso estamos. Nosotros queremos un socialismo fuerte que pueda convocar a peronistas, radicales, independientes, a movimientos sociales, porque hoy la gente participa mucho en movimientos sociales, y de esa manera crear una alternativa en Argentina. Obviamente tenemos diálogo con otros partidos políticos, con otras fuerzas políticas, no estamos en desacuerdo con las coaliciones, pero no queremos ser furgón de cola de uno u otro lado de la grieta, porque la verdad que la grieta no nos ha hecho bien en Argentina. Queremos ayudar a construir una alternativa que proponga soluciones para Argentina. Bien, un socialismo que avanza, y hablando de avanzar, has recorrido muchos kilómetros, muchas provincias. Bueno, ¿cuál es la sensación que te deja todo esto? Sí, 14.000 kilómetros, 11 provincias, y la verdad que, bueno, una gran preocupación en primer lugar. La mayoría de las provincias hay un impacto muy grande en eso que nosotros vemos como cifra del INDEC, pero que se vive en cada provincia, un aumento de la pobreza, de la falta de trabajo, una gran preocupación por el futuro, yo diría una falta de esperanza, a lo que se suma obviamente situaciones diversas pero complejas de la situación sanitaria. Yo creo que es necesario que la política recupere una centralidad de propuestas, dejemos de hablar de quién fue peor y tratemos de decirle a los vecinos, a las vecinas, a los ciudadanos y ciudadanas que tenemos una propuesta para educación, para salud, para el trabajo, para salir de esta crisis. Creo que ese es el desafío que tiene la política, porque si no, la gente cree que estar en la política es un privilegio personal y no una decisión de transformar la realidad, y yo creo que necesitamos recuperar ese rol de la política. Así que ojalá así sea, el socialismo quiere aportar eso. El domingo vamos a elecciones y a partir de esas elecciones queremos fortalecer nuestro lugar a nivel nacional. Bien, ¿qué es lo que ocurre con los afiliados de ustedes? ¿Qué cantidad de afiliados tienen? Y en todo caso el domingo, ¿qué deben hacer? Porque uno se imagina que es muy difícil llevar personalmente los contactos como para invitar a participar de la elección. ¿Cuándo es la elección? ¿Dónde es la elección, por ejemplo, aquí en Santa Fe? Bueno, tenemos 125.000 afiliados en todo el país, más de 30.000 son en Santa Fe. En Santa Fe tenemos 170 mesas, así que cada afiliado tiene cerca una mesa donde votar. Hemos priorizado que los afiliados puedan votar, desde los lugares más pequeños hasta obviamente en las ciudades más grandes donde hay varias mesas, para que la gente pueda, trasladándose a pie, evitando un gran traslado, también evitando concentraciones, pueda votar y expresar su voluntad. Así que cada uno en el lugar donde vive seguramente bueno, puede
puede acercarse, llamar a alguno de los referentes de ese territorio, puede mandarnos algún correo al partido y le vamos a decir a dónde vota, pero muy cerquita en general a su domicilio. Hemos hecho mesas en lugares pequeños, donde a veces tenemos 30 afiliados, pero queremos que voten, queremos que los afiliados y afiliadas voten. Y en el país tenemos 330 mesas, así que bueno, es un gran desafío el que tenemos, pero estamos convencidos que va a fortalecer al Partido Socialista y con este Partido Socialista fortalecido ayudar a construir una opción nacional progresista. Mónica, queremos agradecerte el que nos hayas atendido esta noche y bueno, suerte para el fin de semana. Muchas gracias, un saludo muy grande y un abrazo. Hasta luego. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa. Después Daniel se queda a hacer un momento cultural aquí en el programa. Ya venimos. Perjudicado por eso. Bien, estamos charlando aquí en el programa con Rubén Carugui. Le quiero dar la bienvenida. Justo el director terminaba la pausa y veníamos hablando del instrumento del trombón. ¿Suena eso? ¿Cómo estás, Rubén? Sí, bien, muy bien, Daniel. A ver. Esto es como... ¿Es muy caro un trombón? No, hay de todos precios, como un auto o como una máquina de esa, una computadora o lo que sea. Hay de todos tipos de precios. Actualmente hay instrumentos, bueno, los famosos chinos, que son unos muchachos que hacen de todo, han mejorado porque antes eran intocables los instrumentos y ahora son instrumentos que pueden sonar, duran poco, pero andan y no tienen un precio excesivo ni nada. Son de metal, pero ¿hay plásticos también o no? Sí, eso se hizo de plástico, en realidad para que se pueda bajar la edad en la que se empieza. Entonces, un instrumento plástico pesa 850 gramos, o sea, menos de 1 kilo. Y un niño de 4, 5, digamos 5 o 6 años puede empezar a tocar el trombón, cosa que estos son un poquito más pesados, tampoco es que son muy pesados, pero bueno, con esos instrumentos se puede empezar a tocar y suenan bien. Así que con eso en el mundo entero, desde hace unos 10 años, 15, bueno, se está mejorando mucho la cuestión de pedagogía musical del trombón con esos instrumentos. Dentro de los instrumentos de viento, bueno, vos sos profesor de trombón, ¿es muy elegido entre los jóvenes el trombón o no? Bueno, desde que está Trombonanza, mucho más. Y desde que se empezó a usar ya un poco más en el mundo de la cumbia y del rock, también mucho más porque, claro, ¿no? Lo ven más, entonces lo adoptan más. En la Escuela de Música 9901, en la Orquesta de Niños, siempre los chicos eligen los instrumentos y todo, y bueno, últimamente hay 2 o 3 o 4 por año que eligen los instrumentos, y bueno, siempre que... Bueno, esto de Trombonanza ha generado una historia en muchos estamentos y muchos lugares del mundo. Uno de ellos es nuestra escuela, la Orquesta de Niños, donde los chicos eligen más el trombón y la tuba inclusive. Bien, permitime hacerte una pregunta más respecto al instrumento, quiero mostrarlo. Se lanza aire y el mismo aire con el tubo va de grave a agudo. No, nada que ver. ¿Cómo es? No, esa es la pregunta, pregunta, porque todo el mundo, digamos, los metales en general, la trompeta, corno, trombón y tuba, son de los pocos instrumentos que existen que el instrumento no hace nada. Bien. O sea, esto es un agujero en realidad, esto se llama boquilla y es un agujero. Estos instrumentos, ¿qué quiero decir con eso? A ver, cuando un percusionista toca la percusión, él golpea sobre un parche. Pero él golpea, pero él no produce el sonido lo produce el parche del instrumento. En un piano, cuando se baja la tecla, el pianista baja la tecla, pero el sonido lo produce la cuerda del piano. En el violín, la cuerda, en el saxo, la caña que está vibrando. El instrumentista acciona eso. Bien, acá no.
Acá el instrumento no produce ningún tipo de vibración en ningún lado. La vibración la producimos con los labios, así. Bien. Entonces, yo hago eso acá Sí. y el instrumento amplifica. Entonces, si quiero tocar el cumpleaños feliz, tengo que hacer. Entonces, ¿para qué muevo la vara? Sí. Bueno, porque cada vibración que hago tiene la frecuencia, tiene una longitud. Bien. Si esa longitud que yo hago acá no está bien con esto, no funciona. Por eso es un sistema diferente y es difícil entenderlo. ¿No? Es un instrumento que yo le llamo instrumento ciego, o sea, nadie no se ve lo que se hace. Por eso me parecía interesante preguntarte. Sí, todo es de acá para atrás. Porque a diferencia de todo lo que vos venías diciendo, con respecto al saxo, suponte es la caña, es la vibración sobre la caña. Acá es la boca y esto amplifica el sonido y vas dando y nada más. Nada más. Con esto lo que hago es que, por ejemplo, esta nota que yo estoy haciendo... Bueno, si yo toco esta nota y pongo la vara acá, por ejemplo, el largo de la frecuencia que estoy haciendo corresponde a esta longitud de caño. Si yo alargo el caño y hago lo mismo, suena... Bien. No suena. Bueno, es así. Es como otro sistema, pero bueno, a ver, los instrumentos son todos iguales de fácil. Dicen, ¿qué instrumento es más difícil? El bandoneón. Porque... No, son todos iguales. Tocar bien el triángulo en una orquesta sinfónica es... hay que tocar bien y hay que tener mucha pasión por lo que se hace, porque si no se toca mal. ¿Cuántos estudiantes de trombón tenemos en la ciudad de Santa Fe? Y actualmente, que tengo yo, como por lo menos 30, y en el liceo sé que también el profe debe tener 4 o 5, hay estudiantes en el sistema SOS, que ahora tiene otro nombre, pero no sé cómo es. A ver, podemos hablar de que hay 50 personas solo en la ciudad de Santa Fe estudiando trombón. Mujeres y varones, que esa es otra historia. Cada vez más mujeres van tocando estos instrumentos y me parece excelente porque el instrumento está hecho para personas normales, independientemente del género. Rubén, te dije que te iba a preguntar sobre trombonanza. ¿Este año no se hace? Y no se puede. Vos imaginate que ya a esta altura ya deberíamos haber tenido comprado todos los pasajes, deberíamos estar hablando de los lugares a donde vamos a dar las clases, todo eso, y no se puede. O sea... No se puede. Tampoco lo queremos hacer virtual ni nada por el estilo, porque no es eso. Sí. Y bueno, vamos a esperar. Obviamente estamos, qué sé yo, todos los videos que tenemos, las fotos, todo eso lo estamos reciclando y lo vamos para poder poniendo. meterlo en las redes. Yo te tengo que despedir, yo te quiero agradecer. La idea era charlar sobre el instrumento, me parece que nos parecía una nota de color importante. Sí. Y bueno, y hablar con Rubén Carugui de su instrumento, de su pasión por el trombón, más allá de trombonanza. Pero vamos a irnos con música, no te voy a pedir que toques, has traído un video, si te parece compartimos algo de eso. Gracias por venir. Sí, que el 24 de abril vamos a estar tocando en el estudio Barnó, con este mismo cuarteto que van a ver y Flopa Zuckdorf también cantando. 24 de abril en el estudio Barnó, que es un lugar nuevo que está en Marcial Candiotti y Luciano Molina. Qué imprudente de mi parte, no te lo había preguntado. No, pero con ese mismo cuarteto vamos a estar tocando ahí. Vamos a escucharlo, gracias por venir, Rubén, es realmente un placer. Gracias a vos.
Qué bueno esto. El que quiera más información, bueno, puede encontrarla en YouTube, puede buscar lo que estábamos viendo, tenía que ver con los streaming que había empezado a hacer en AT y fue Rubén y su grupo el primero que participó. Nos vamos a ir, Héctor, y te digo con el barbijo. Bueno, sí, porque creo que tenemos que disfrutar en todo caso de este momento, del momento de poder compartir en todo caso un espacio cultural con Rubén Carugui, con una figura realmente significativa de la ciudad de Santa Fe, pero también creo que el mensaje debe ser que tenemos que cuidarnos. De aquí en adelante, mucho cuidado, mucho esfuerzo en ese sentido, y es lo que queríamos plantearles antes de irnos. Bien, aumentos de casos, sí, va a haber aumentos de casos, está bien lo que vos decís, tuvimos un año de capacitación de cómo ir cuidándonos y me parece que no hay que bajar la guardia y en ese sentido todos conocemos el mecanismo. Lo más importante, el barbijo, aquellos que quieren usarlo doble, como en este caso lo tiene puesto Héctor, doble barbijo, es interesante poder hacerlo de esa forma. No nos queda más tiempo, Héctor. No, nos despedimos hasta la semana que viene para poder encontrarnos. Un abrazo a todos y será hasta el jueves que viene.